Hablando de la predestinación, hablaremos también de la predestinación y la elección hablada por la verdad. En Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, el apóstol Pablo, hablando de la iglesia de Efesos y a los efesios, dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La elección de la que se habla en este pasaje es una elección escogida. Es decir, en Cristo o en Él, que es Cristo, antes de la fundación del mundo. Lo que hablábamos anteriormente en la primera parte, hablando de la predestinación, decíamos de que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había predestinado el salvar a la humanidad, no salvar a algunos, salvar a la humanidad del pecado, de la muerte eterna, del infierno, lo que entró a través del pecado de Adán y Eva, lo que hizo Satanás de distorsionar la voluntad de Dios, de distorsionar la palabra de Dios. Y Dios ahora dice que desde el principio de la fundación del mundo ya Dios había predestinado, había escogido, había justificado, había glorificado a el hombre. Ahora, no es de que, bueno, ya Dios lo hizo, ya yo estoy justificado, ya yo estoy predestinado, ya fui elegido. No es así tampoco. Dios predestinó darnos salvación. Él lo predestinó salvarnos desde antes de la fundación del mundo. También nos dice de que Jesucristo nos ha excluido a ninguna persona de la gracia de la salvación del pecado. No hay nadie excluido. La salvación es para toda la humanidad. La libertad está para toda la humanidad. Dios dice en su palabra que Cristo no ha excluido a nadie para que sea salvo y sea perdonado de sus pecados. El hombre decide no aceptar ese perdón. El hombre mismo es quien decide no aceptar la redención. El hombre mismo no es el que decide. El hombre mismo es el que no ha decidido ni quiere decidir aceptar lo que ya Dios predestinó para la humanidad. De este pasaje bíblico podemos darnos cuenta exactamente de lo que está mal con la doctrina de la predestinación. El error fundamental de esta doctrina es que no va en contra de las estadísticas o de los estándares de la elección de Dios. Esto es, de que sus bases sobre quién está para ser salvo o no depende de la palabra de Dios, sino de su decisión arbitraria e incondicional. Eso es lo que dicen algunos acerca de esta doctrina, de que no depende de Dios. Ya Dios tiene elegida a las personas que son salvas. Eso es lo que dicen algunos. Ya Dios decidió, ya Dios tomó, ya Él predestinó quiénes van a ser salvos, quiénes van a ser condenados. Y está mal interpretado, está mal enseñado, está mal doctrinado el pensar de que ya Dios eligió a las personas que se van a salvar y quienes no. Y si pensamos de esta manera, estamos nosotros mostrando un Dios injusto, un Dios que está obrando injustamente, porque entonces aquellos que quieran ser salvos no pueden ser salvos, porque es que ya Dios eligió a las personas que se van a salvar. Entonces aquí vemos el error de que la predestinación no es que ya Dios eligió ciertas personas, es de que Dios tomó la autoridad, la decisión de salvar a la humanidad desde antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre cayera, antes de que el hombre pecara, porque en su omnisciencia, en su conocimiento pleno, Dios sabía que el hombre iba a caer, iba a pecar, y desde antes ya él había decidido una salvación para el hombre. Pero no a ciertas personas, es para todos, como decíamos la vez pasada. El anhelo, el deseo de Dios es que todos podamos pasar a ser arrepentidos, todos procedamos al arrepentimiento, todos busquemos el perdón de Dios, todos busquemos la salvación, pero lamentablemente no todos
van a alcanzar la salvación. Lamentablemente no todos buscan la salvación, lamentablemente no todos aceptan a Cristo, lamentablemente no todos se apartan del pecado, lamentablemente no todos quieren de Dios. Dice, vino la luz al mundo, pero el hombre no quiso la luz, rechazó la luz porque ama más las tinieblas. O sea, el hombre no quiere dejar su condición de pecado, no quiere dejar el alcohol, no quiere dejar la droga, no quiere dejar la fornicación, no quiere dejar el adulterio, no quiere dejar la brujería, no quiere dejar la mentira, el robo, el engaño, la falsedad, etcétera, 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 etcétera. Entonces no es de Dios la elección de quién se pierde y quién se salva. Ya Dios tomó una decisión, salvar a la humanidad. Pero la humanidad ha decidido no buscar a Dios. Entonces, si fuéramos a basar nuestra fe en Jesús sobre la lógica de tales elecciones y predestinaciones incondicionales, ¿cómo podríamos nosotros creer en Jesús con nuestras preocupaciones e incertidumbres nerviosas? Si así fuera, entonces, ¿cómo entonces nos acercamos a Jesús si no sabemos si somos seleccionados o no somos seleccionados? El calvinismo predica una falsa doctrina que convierte al Dios justo en un Dios injusto y arbitrario. La razón por la cual Calvin cometió tal error fue porque él eliminó la condición de que en Jesucristo la predestinación de Dios y el error se ha ido suficientemente grave para confundir y guiar equivocadamente a muchos. ¿Qué hizo John Calvin? Tomó la predestinación y dijo, ya Dios decidió quiénes van a ser salvos y quiénes van a ser condenados. Ya está decidido. Ahora, ¿qué dicen a los calvinistas? Bueno, usted busca a Dios para ver si hace parte de los salvos. Y si no, bueno, ya eso es decisión de Dios y voluntad de Dios y soberanía de Dios. Pero es un error. Porque entonces, ¿dónde está el Dios grande en misericordia? ¿Dónde está la misericordia de Dios donde dice la palabra que todo el que viene a Él no le echa fuera? Donde Él dice, todo el que clama a mí será salvo. ¿Qué dijo Cristo? Aún al que está muerto, aunque esté muerto y creyó en mí, vivirá. ¿Dónde está la benevolencia de Dios? La soberanía de Dios de salvar a la humanidad. O sea, ¿Dios se limita? No. ¿Es Dios limitado? ¿Es el amor de Dios limitado? ¿Es la misericordia de Dios limitada? ¿Es la bondad de Dios limitada? ¿Su santidad? ¿Su misericordia? ¿Su amor? ¿Su benevolencia? ¿Su compasión? ¿Es limitado? No. De ninguna manera. Al decir nosotros que Dios ya predestinó a algunos para salvación y a otros para condenación, estamos limitando todos los atributos que Dios tiene. Los atributos que Dios ha tenido delante de la humanidad, que Dios ha revelado a la humanidad. Estamos limitando a nuestro Dios. Y Dios no es un Dios de límites. Dios es un Dios sin límites. Dios no es que tenga amor, Dios es el amor. Dios es misericordia, Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es benevolente, Dios es misericordioso. Dios lo es, no es que Él tenga, Él es la esencia de todo esto. Entonces, si nosotros afirmamos lo que dice Calvin, estamos en un error bien grande. Dios escogió a algunos incondicionalmente para ser su Dios. Mentira. Dios no elige a nadie para que pueda. Una cosa se hace Dios. Dios nos da la fe. Dios coloca en nosotros el convencimiento. Yo no convenzo a nadie. Yo solamente doy el mensaje, pero el que envía el mensaje es el que da el convencimiento. Yo solamente soy, como por decir un ejemplo, el cartero. Yo solamente traigo la carta, pero la carta es la que te va a dar la convicción de lo que estás leyendo. Es decir, Dios envía el mensaje a través de su palabra y Él mismo va a traer a tu corazón el convencimiento del arrepentimiento, va a traer la conversión, el renuevo, la sanidad, la restauración y la salvación. Eso proviene de Dios. Eso sí es de Dios. La soberanía de Dios es salvarte. Pero el corazón del hombre es tan perverso que muchas veces el corazón del hombre no va a aceptar la salvación que viene de parte de Jesucristo.